Saludos de nuevo. Hoy les traigo la segunda parte de Ricardo Carty, sus años en la pelota después de haber salido de los Bravos de Atlanta, solicitado sobre todo por el fiel contertulio Wilton García. Espero que lo disfruten. Antes de iniciar, quiero enviarle un caluroso saludo a Raúl Almanzar, que nos ve desde Tampa, Florida, Alexander Sánchez Ramírez, a Marcos Vázquez, Enrique Santos, Alfredo Gutiérrez y a Moisés Ledesma. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No olviden que es importante compartir el video, suscribirse y activar la campanita. Y ahora, sin más preámbulos, arrancamos. Uno podría pensar que después de tantos episodios controversiales con los Bravos, tanto en la ciudad de Milwaukee como en Atlanta, el toletero dominicano Ricardo Carty, a sus 33 años, intentaría mantener un perfil bajo, abrazar una cierta estabilidad con su nuevo equipo, los Rangers de Texas. Pero no, tanto su compleja personalidad como su buen desempeño con el madero fueron la constante de su larga y exitosa carrera en la MLB. De hecho, la temporada de Ricardo Carty en 1973 transcurrió de disputa en disputa, de problema en problema. Ricardo Carty llegó a los Rangers y en los entrenamientos de primavera quemó la liga. Las expectativas eran cada vez más altas para el Petro Macorizano. El Rico jugaría un papel importante con su nuevo equipo. Se esperaba incluso que adoptara un rol de liderazgo, que ayudara a los peloteros más jóvenes con su juego y su experiencia. Estamos hablando del mejor bateador con 2 strikes en las mayores. No es un jonronero, pero puede ganar el Champion Bate si se mantiene saludable. Me imagino que bateará por lo menos 320 y que remolcará de 80 a 90 carreras, dijo el dirigente Whitey Herzog. Se esperaba que Ricardo Carty alternara entre los jardines y la nueva posición de DH, pero que su bate siempre estuviera en la alineación. Los periodistas abordaban constantemente al controversial pelotero con preguntas e inquietudes, y Rico Carty siempre estaba dispuesto, refiriéndose a sí mismo en tercera persona con su sobrenombre, o Big Boy o Big Man. Muchos piensan que el Big Boy es malo, dijo, pero yo no soy malo, amo jugar el béisbol. He tenido mala suerte, pero eso ya no me preocupa. Con la ayuda de Dios permaneceré saludable para ayudar a este equipo. Si estoy saludable, voy a batear bien, agregó Ricardo Carty. Pero los primeros pasajes de la extensa novela Carty 73 empezaron unos partidos antes de que los Rangers se enfrentaran a los Bravos de Atlanta en un juego de primavera. Los Rangers tenían un juego pautado con los Bravos para el domingo 18 de marzo, y los dirigentes de Texas no querían que bajo ninguna circunstancia Ricardo Carty participara, pero él insistió para que su nombre fuera agregado a la lista de jugadores que viajarían a West Palm Beach. Finalmente pudo convencerlos, y al llegar, antes de iniciar el partido, Ricardo Carty habló con Pete Jeff, el periodista de Miami Herald, y acusó al dirigente Ed Matthews de ser un racista. Los latinos siempre tendrán problemas allí, dijo Ricardo Carty, señalando el dugout de los Bravos. A Matthews no le gustan los peloteros latinos ni los negros. Cuando los periodistas buscaban la reacción del dirigente de los Bravos, este simplemente dijo: no creo que eso merezca una respuesta. Me importa un bledo lo que diga Rico Carty. Así de simple. La misma gerencia de los Texas Rangers desaprobaban las declaraciones de Ricardo Carty, las cuales desataron una ola de artículos y editoriales en la mayoría de los casos defendiendo al dirigente de los Bravos en Atlanta. Durante el juego, Ricardo Carty agotó un turno y se envasó cuando dio una rolata al campo corto y este solo pudo forzar a la intermedia. Cuando llegó a la segunda tras un lanzamiento malo del pitcher, al rato la fanaticada de los Bravos se puso de pie y lo ovacionaron en señal de que lo echaban de menos. Entonces Ricardo Carty se quitó la gorra y apuntó hacia las gradas.
un momento emotivo. Después del partido, no obstante, Ricardo Carty dijo: "Estoy muy feliz de estar en Texas. En Atlanta solo hay problemas". ¿Has escuchado que alguna vez un pelotero blanco me haya ayudado a buscar un apartamento en Atlanta? No, pero aquí en Texas sí lo hacen. Aquí todo es adorable. Muchos periodistas de Atlanta crucificaron a Ricardo Carty por todo lo que dijo antes y después del juego. Pero cuando el asunto iba quedando atrás, otro problema más imperioso surgió. Ricardo Carty empezó la temporada en un slump terrible y su rol como bateador designado no funcionó. Así que perdió el trabajo debido a su bajo rendimiento. El dirigente Whitey Herzog lo puso en el jardín izquierdo y tampoco tuvo suerte allí. Y encima de todo, las lesiones se siguieron sumando a un cuerpo ya castigado durante una carrera de arduo trabajo en la MLB y la Liga Invernal Dominicana. Además de su mal desempeño con el bate, el petromacorizano empezó a tener problemas en el clubhouse, incluso con el mismo dirigente. De hecho, posteriormente se supo que Ricardo Carty desde el principio había dejado una mala impresión al dirigente Whitey Herzog en los entrenamientos de primavera. Eso queda evidenciado en los comentarios que Whitey Herzog le hizo al autor Mike Shropshire del libro Seasons in Hell. Allí Herzog le confiesa lo siguiente a Shropshire, después de decirle que el médico del equipo le había confiado que la rodilla de Ricardo Carty estaba en muy mal estado. "Creo que ese tipo debe estar practicando vudú o algo así", dijo Herzog. "Mira sus ojos. Rico está más loco que un cerdo melocotonero". Esa última expresión de Herzog se convirtió en célebre. En cuanto a Ricardo Carty, en 86 partidos con los Rangers, batió apenas para .232, afectado por las lesiones. Y la relación entre Whitey Herzog y Ricardo Carty llegó al punto más tenso en un partido en que el petromacorizano fue ponchado con un strike cantado y se enfrascó en una fiera discusión con el umpire. Ricardo Carty arrastró esa frustración al dugout y empezó a insultar al dirigente por no salir a protegerlo. Creo que el reclamo de Rico era válido. Pero Whitey Herzog no se quedó callado y Ricardo Carty tampoco reculó y casi se fueron a las trompadas, de no haber sido separados por los que estaban allí presentes. Más adelante salió un reporte que incluso hubo golpes, sin embargo, ambos lo negaron. Poco después, no obstante, Whitey Herzog habló directamente con Bob Short, el propietario del equipo, para que cambiara a Ricardo Carty. No lo quería con los Rangers. Bob Short se rehusó, pues el madero de Ricardo Carty de buenas a primera se había calentado y el dueño pensaba que si el toletero dominicano bateaba como lo hizo con los Bravos, podía ayudarlos. Pero Herzog insistió. Todos los demás equipos de la división, incluidos los angelinos, están jugando alrededor de 500 en este momento. Nosotros estamos con 29 ganados y 51 perdidos. Entonces, ¿qué diferencia hay si Ricardo Carty vuelve a batear o no? Ese argumento parece haber convencido a Short, porque el 13 de agosto de 1973, los Rangers vendieron a Ricardo Carty a los Cachorros de Chicago.
El cambio no sorprendió al Petro macorizano. Whitey Gerson nunca me lo perdonó. Me dijo que todo quedaba en el olvido y hasta hizo una reunión en el clubhouse, pero realmente nunca me perdonó, dijo Ricardo Carty. Por lo menos regresaba a la Liga Nacional y con su llegada el equipo de los Cachorros de Chicago empezó a ganar tras haber caído en un slump y Ricardo Carty se convirtió instantáneamente en un ídolo para la multitud que lo esperaba en el estadio Wrigley Field para que él le firmara autógrafos. Es diferente batear aquí en Chicago, dijo Rico Carty. En Texas no había buenos bateadores y no me pichaban. Aquí estoy en la alineación entre Billy Williams y Ron Santo. El 28 de agosto, Chicago visitó Atlanta para una serie de 2 partidos. Ricardo Carty bateaba cuarto en la alineación, defendiendo el jardín izquierdo. Y en el primer inning, bateando con Rick Monday en segunda, el Petro macorizano se la sacó del parque a Ron Schuller por el left field en su primer turno en contra de su viejo equipo. Fue, sin embargo, precisamente después de ese partido que Ricardo Carty entró en un slump y los Cachorros, que habían ganado 8 de los últimos 10 juegos, perdieron 6 al hilo. El promedio de Ricardo Carty bajó de manera abrupta a 211 en los 22 partidos que vio acción con Chicago. Allí también chocó con el antesalista Ron Santo, uno de los veteranos más queridos del equipo, al que Ricardo Carty tildó de ser un egoísta. Ese percance y su pobre actuación hicieron que los Cachorros lo cambiaran a los Atléticos de Oakland el 11 de septiembre de 1973, su tercer equipo de la temporada. Después del cambio, Ricardo Carty seguía pendiente de los Cachorros, que habían caído en un prolongado slump, y en una entrevista a Ron Berman del periódico Oakland Tribune, Carty dijo lo siguiente: los Cachorros nunca ganarán hasta que no salgan de Ron Santo. Ese tipo es un egoísta, solo piensa en él. Si le va bien y el equipo pierde, él se pone feliz. Si el equipo gana y a él le va mal, se enoja. Eso no es correcto. En esa misma entrevista, Ricardo Carty dijo que Ron Santo la agarró en su contra porque el equipo empezó a ganar con su llegada y los periodistas y los fanáticos lo acogieron con mucho amor. Los que dirigen ese equipo son él y Don Kessinger. La palabra de ellos es ley. Si le caes mal, ellos van directamente donde el dirigente y te sacan del equipo. Así de simple, dijo Ricardo Carty. En otra entrevista por radio, Ricardo Carty habló de lo bien que se sentía con los Atléticos de Oakland, pero volvió a criticar a sus pasados equipos, aduciendo que ni los Bravos ni los Cachorros ganarían mientras tengan a Hank Aaron y a Ron Santo. Mira, aquí hay estrellas, Sal Bando, Catfish Hunter, Reggie Jackson. Son gente amable, todos te saludan con agrado. Bando te hace un chiste, Reggie Jackson no se calla. Esto sí que es un equipo, juegan el uno para el otro, dijo Ricardo Carty. Con Oakland, Ricardo Carty vio acción en apenas 8 partidos, 1 como bateador designado y 7 bateando de emergente. En uno de ellos le conectó un jonrón solitario en el 9º inning a Ray Corbin. Pero como fue adquirido el 11 de septiembre, no pudo ser incluido en el roster de la postemporada. Una verdadera lástima, porque Oakland ganó la Serie Mundial y Rico Carty nunca pudo jugar en un clásico de otoño. Los Atléticos de Oakland lo dejaron libre durante el invierno. Entre los 3 equipos, Ricardo Carty jugó en 115 partidos y en 384 turnos al bate apenas conectó 5 cuadrangulares y terminó con el deplorable promedio de 229, el peor en los 15 años que estuvo en las mayores. Otra vez todos pensaban que la carrera del gran bateador Ricardo Carty había llegado a su final, pero él no se dio por vencido. Durante el invierno jugó con las Águilas Ibaeñas y tuvo una excelente campaña con el Madero. Batió .329 con 12 dobles, 9 para la calle y 40 carreras impulsadas. Las Águilas perdieron en la serie final contra los Tigres del Licey, a pesar de una buena actuación de Ricardo Carty. Como no encontró trabajo en las mayores,
En 1974, Ricardo Carty decidió jugar pelota en México. Fue firmado por los Cafeteros de Córdoba, equipo de Veracruz. Allí Carty defendió la primera almohadilla y como siempre se la lució con el madero. Libre de lesiones, promedió .354, con 33 dobles, 11 cuadrangulares y 73 remolcadas en solo 122 partidos, ponchándose apenas 30 veces en 401 turnos al bate. Tras ese despliegue de bateo, varios equipos de las mayores se interesaron en Ricardo Carty y los Cafeteros de Córdoba terminaron vendiendo su contrato a los Indios de Cleveland el 17 de agosto de 1974. Fue así como Ricardo Adolfo Jacobo Carty regresó a la Gran Carpa. En los 33 partidos restantes de esa campaña, Ricardo Carty batió para .363, con 5 dobles, un vuela cerca y 16 remolcadas. Y como si eso fuera poco, siguió distinguiéndose con el bate al más alto nivel en las temporadas subsiguientes. Ancló la nave con los Indios de Cleveland. Allí pasó 4 temporadas muy productivas como bateador designado, jugando esporádicamente en los jardines y en la primera base. En 1975, en tan solo 118 partidos, Rico Carty promedió .308 con 19 dobles, 18 jonrones y 64 remolcadas. En 1976 estuvo saludable durante toda la temporada a sus 36 años de edad y terminó con un promedio de 310 con 34 dobles, 13 jonrones y 83 impulsadas, obteniendo incluso votos para el premio MVP. Insólito. Pero incluso con los Indios de Cleveland, Ricardo Carty tuvo altercado con el dirigente Frank Robinson, el primer manager afrodescendiente de la MLB. Todo empezó cuando Ricardo Carty fue expulsado de un juego por insultar a un árbitro por una decisión de strike, y Robinson lo reprendió en la banca. Durante el invierno, Ricardo Carty vistió la camiseta de los gloriosos Tigres del Licey y fue una pieza imprescindible en la Serie del Caribe, celebrada en Caracas, donde Ricardo Carty ayudó a los Tigres a alzarse con la corona, quedando líder en jonrones con 5, una marca por entonces, en remolcadas con 10 y en carreras anotadas con 8, obteniendo el MVP de la serie. De regreso a las mayores, la Asociación de Escritores de Béisbol de América y su capítulo en Cleveland honraron a Ricardo Carty, nombrándolo el hombre del año de los Indios, y Rico Carty se levantó para aceptar el premio. Y con el dirigente Frank Robinson sentado a 1 metro de distancia en su discurso de aceptación, enfrente de todos, Rico Carty acusó a su manager de falta de liderazgo. Todo ello intensificó la tensión entre el jugador y el dirigente, y posteriormente Frank Robinson fue despedido tras un mal inicio de la temporada. Durante ese invierno, los Azulejos de Toronto consiguieron a Ricardo Carty vía draft de expansión, pero los Indios de Cleveland no lo querían perder, así que le ofrecieron al jardinero John Lowenstein y al receptor Rick Cerón para retenerlo. Los Azulejos aceptaron el cambio. En 1977, Ricardo Carty volvió a tener otra campaña sólida, pero los Azulejos lo seguían teniendo en la mira. Así fue que en marzo de 1978, los Indios se lo cambiaron de nuevo a los Azulejos de Toronto, donde Ricardo Carty jugó gran parte de la temporada del 78. En el mismo mes de abril, bateando de cuarto bate y designado, Ricardo Carty le pegó 2 cuadrangulares al zurdo Larry Gura de los Reales de Kansas City para darle la victoria a su equipo 8-7. Terminó el partido bateando de 4-2 con 5 remolcadas. A 2-strike pitch. Line drive, base hit in the right center field. Rico's gonna try for 2. Here he goes, and he'll make it. Line drive to left. Taylor's gonna hold at second base. Oh, the Blue Jays have 2 runners aboard with 1 out. Batter wants to give himself some of the edge back.
There's a hot shot between the infielders, line to left field as the veteran Carty waits on what he wants and gets it. So the hit for Carty is the fourth for the Blue Jays, and here is a man they have not been able to get out tonight. Pero más tarde en la temporada, los Azulejos de Toronto lo cambiaron sorpresivamente a los Atléticos de Oakland, donde Ricardo Carty terminó el año con muy buena actuación. En apenas 41 partidos pegó 11 cuadrangulares y remolcó 31 carreras. Todo esto con el cuerpo ya cansado a sus 38 años de edad. De hecho, en 1978, entre Toronto y Oakland, Ricardo Carty batió para .282 con 21 dobles, 31 cuadrangulares y 99 carreras remolcadas. Una locura. Después de esa campaña quedó agente libre y los Azulejos lo volvieron a firmar. Esta vez le dieron un contrato súper lucrativo para la fecha, $1.100.000 por 5 años. Esto a pesar de que Ricardo Carty tenía 39 años. Pero inició con el pie izquierdo, pues se lastimó un músculo en la pantorrilla en los entrenamientos de primavera y más adelante tuvo una absurda lesión que lo limitó durante la temporada. Se le hinchaba la mano después de haberse clavado un palillo de dientes accidentalmente. El promedio de Ricardo Carty descendió a 256. Cuando los periodistas aludían a su bajo rendimiento, Ricardo Carty culpaba al dirigente Roy Hasfield de su desgracia, porque según él, no lo ponía a jugar a tiempo completo. A mediados de septiembre, Ricardo Carty predijo que tanto el dirigente como su equipo técnico serían despedidos de los Azulejos después de concluida la temporada. Y en efecto, fue profético, pues al dirigente lo despidieron tras terminar la temporada de 1979. Ricardo Carty regresó ese año a los entrenamientos, pero los Azulejos de Toronto lo dejaron libre el 29 de marzo de 1980, a sus 40 años de edad. Trabajé demasiado fuerte y ni siquiera me brindaron la oportunidad de empezar la temporada, dijo Ricardo Carty muy enojado. Para esto firmé un contrato de 5 años. Yo se los dije que si me iban a firmar, que no vinieran a dejarme libre después de 1 año o 2. Ricardo Carty quedó devastado. No podía creerlo. Quería otra oportunidad. Quería seguir jugando. Pero esta vez fue definitivo. Su carrera como Big Leaguer había llegado al final. Sus últimos 2 partidos en las mayores fueron en el Yankee Stadium el 22 y el 23 de septiembre de 1979. El día 22 fue sacado como bateador de emergente en el 7º inning y se la desapareció al zurdo Jim Kaat por el left field con 1 en base. Tuvo otro turno y pegó un imparable, terminando el juego de 2-2. Al otro día empezó como bateador designado de cuarto bate. En el primer turno le pegó un sencillo impulsador a Tommy John. Abrió el 9º inning contra Gus Gossage y en lo que sería su último turno al bate, Ricardo Carty pegó un elevado al jardín central. Terminó el partido dando un imparable en 4 turnos con 2 remolcadas. En sus 15 años en las mayores, Ricardo Carty terminó con un promedio de 2.99, con 278 dobletes, 204 jonrones y 890 remolcadas. Y uno se pregunta, ¿cómo habría sido la carrera de Ricardo Carty si hubiera sorteado las lesiones y las enfermedades que lo aquejaron durante su paso por las mayores? Sin duda, un seguro salón de la fama, pues muy pocos eran capaces de hacer lo que hacía Ricardo Carty con el madero. Ricardo Carty pudo haberse retirado, pero dejó un gran legado. Toda una generación en el universo del béisbol le profesaba mucha admiración al pelotero oriundo del Ingenio Consuelo. En la República Dominicana, Ricardo Carty era un héroe nacional, el ídolo de los jovencitos que ansiaban algún día convertirse en pelotero. Sus jugadas, sus batazos, sus infinitas anécdotas. Carty también dejó huellas en todos los países donde jugó, pues ni su madero ni su personalidad pasaban desapercibidos. Ambas cosas eran imposible ignorar. Ricardo Carty es carisma, es presencia, y con su madero y su sonrisa logró
que su popularidad creciera hasta lo indecible, porque las gradas del jardín izquierdo del hoy desaparecido Atlanta Fulton County Stadium siempre serán recordadas por albergar la esquina de Carty, entre carteles, luces y la algarabía de los fanáticos, sus fanáticos, el motor que siempre lo mantuvo en marcha. Ricardo Carty fue exaltado al Salón de la Fama de Deporte Dominicano en 1989, al Pabellón de la Fama del Caribe en 1996 y el 19 de agosto de 2023, Ricardo Carty fue finalmente exaltado al Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta. Para terminar este trabajo, me remito al flashback del periodista Allison Gordon del Toronto Star. Cito: Rico Carty está bajo el sol, con los pies plantados, como si estuvieran clavados en la caja de bateo, el cuerpo ligeramente recostado hacia atrás, su bate en alto y quieto, preparado como una cobra lista para atacar, balanceándose ligeramente. Llega el wind-up del pitcher, luego el lanzamiento, y el swing es rápido, potente, veraz. Tras el inquietante sonido del impacto, con el bate todavía sostenido en su gran mano izquierda, su cuerpo congelado, Rico Carty observa la pelota volar por encima de la cerca del jardín izquierdo. De línea. Entonces Rico se ríe, con esa gran risa libre, y luego, con la cabeza agacha, comienza a hacer su trote de jonrón. Ricardo Carty es, sin lugar a duda, una leyenda viviente.